Seguimos con el párrafo que cierra el capítulo 4 de la carta primera del apóstol Pedro y cuyo tema, lo hemos dicho y lo reiteramos en cada ocasión, tiene que ver con la vida en la gracia. Leo el texto, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el final. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sufrimientos en la vida cristiana, sufrimientos en la vida de la gracia, sufrimientos en la manifestación de la vida cristiana como testimonio son inevitables. Pedro está alentando a los creyentes para que asuman un tipo de mentalidad, la mentalidad de Cristo. Capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido. Por tanto, el creyente tiene que contar con la disposición de que el sufrimiento de Cristo le va a afectar también a él, en cualquier forma, de distintas maneras, pero para que cuando aparezca el sufrimiento no nos cause sorpresas. Es más, no solo no debe haber sorpresa, sino que las pruebas no deben impedir el gozo, al saber que se trata de una mayor semejanza con Cristo. Las pruebas están fuera, el gozo está dentro. El gozo lo produce el Espíritu. Las pruebas vienen de parte de los hombres, de parte del mundo, porque la vida del cristiano es contraria a la acción propia y natural de aquellos que son mundanos y viven en el pecado. Hay tres cosas en el pasaje. Primeramente, el gozo en medio de la prueba, versículos 12 y 13. En segundo lugar está la certeza en medio de la prueba, versículo 14. Y finalmente, la gracia en medio de las pruebas, versículos 15 al 19. Primeramente, el gozo. El creyente debe esperar las pruebas. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro usa un imperativo que se puede traducir o decir de esta otra manera: cesad de extrañaros cuando vienen las pruebas. En la prueba hay una intensidad y aquí Pedro la compara con fuego de prueba que os ha sobrevenido. Probablemente los creyentes del entorno a los que Pedro está escribiendo están pasando por pruebas serias y por persecuciones intensas. Este término se usa para referirse, la prueba de fuego se usa para referirse al refinado de los metales. De manera que ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios,
capítulo 27, versículo 21, se leen estas palabras: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Es decir, el metal era refinado entonces, eliminándole la escoria o las aleaciones con otros metales, pasándolo al fuego. Lo ponían al calor, se derritía el metal por la intensidad del calor. Sobre el metal que querían purificar estaba flotando las impurezas que se sacaban con un aparato especial, dejaban enfriar, volvían a calentar, volvían a pasar por el fuego, muchas veces laminaban el metal, lo volvían a pasar por el fuego hasta que al final lo que había allí era metal puro. Pedro ya habló de las pruebas como algo que Dios permite para refinar la fe del cristiano. Capítulo 1 y versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que Dios permite la prueba, porque sabe que esa prueba produce limpieza espiritual del creyente y una mayor identificación con Cristo. Por eso le dice: no consideréis las pruebas como si fuese un acontecimiento extraño, sino como algo natural, ya que Cristo lo anunció también en su ministerio. Las aflicciones no son comunes a algunos, sino a todos los creyentes. Y dice Pedro, en todo el mundo. Es decir, donde haya creyentes, habrá pruebas, habrá dificultades, habrá conflictos. En medio de la prueba, el gozo. Versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se habla de un gozo cualquiera, sino de un gozo intenso. Regocijaos. Es decir, gozaos con toda la intensidad. La alusión aquí es a un gozo abundante. Los sufrimientos por Cristo son evidencia de identificación con Él, y esto produce gozo. Leo Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Participación en los padecimientos de Cristo. Sois partícipes. El creyente participa de los sufrimientos de Cristo, pero vamos a ver, Cristo no extinguió todos los sufrimientos redentores, naturalmente que sí. Pero cuando yo voy a la Biblia, descubro que el Cristo glorificado continúa con padecimientos a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Leo Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. No son los sufrimientos redentores los que nosotros podemos experimentar, porque esos están extinguidos, sino los sufrimientos de los que él fue objeto durante su vida a causa de la santidad. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, armaos también vosotros del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La identificación con Cristo en los sufrimientos está presente en la mente de los apóstoles y en los escritos del Nuevo Testamento. Llamo vuestra atención a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, o por medio de su cuerpo, que es la Iglesia.
Luego falta un tiempo de aflicción, los creyentes están siendo purificados en la prueba y el cristiano no sufre solo, porque el Señor está a su lado. El Señor promete estar con nosotros no solo en textos del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Y en el Salmo 91 leemos estas palabras: con Él estaré yo en la angustia. Los sufrimientos por Cristo son una concesión de la gracia. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solamente creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La enseñanza de Pedro es contundente. De la misma manera también la de Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que en medio de las pruebas debemos tener sumo gozo. Ahora notad algo. Los dos, Pedro y Santiago, hablan de gozo, no de alegría. El creyente no puede estar alegre cuando sufre, pero sí puede estar gozoso. De otra manera, gozo aún en medio de las lágrimas. El apóstol Pablo nos da un ejemplo cuando juntamente con su colaborador es encerrado en la cárcel de Filipos, golpeado, puesto en un lugar incómodo, los pies en el cepo, y mientras pasaba la noche de esa manera, el gozo se manifestaba, el gozo de su corazón se manifestaba en cánticos a Dios. Y Dios intervino en ese momento para la salvación de un hombre que era el carcelero. Los sufrimientos por Cristo producen gozo, pero no siempre producen alegría. El gozo está en medio de las lágrimas. Ahora, la gloria se manifiesta al final del sufrimiento. Dice que estemos gozosos en el sufrimiento en la revelación de su gloria. El creyente en el sufrimiento alcanza ¿qué? Un mayor peso de gloria. El apóstol Pablo dice que estos sufrimientos momentáneos producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Las lágrimas serán apagadas para siempre en la presencia del Señor. Es verdad que durante el tiempo de la vida cristiana el creyente llora. Dios recoge sus lágrimas en su redoma. No pierde la perspectiva que tiene el sufrimiento para Dios. Pero un día, en la gloria celestial, Apocalipsis 21:4, podremos disfrutar de una vida definitiva al lado del Señor, donde Él mismo enjuga toda lágrima de los ojos de ellos. Por tanto, tenemos la advertencia sobre el sufrimiento y el gozo del sufrimiento. En segundo lugar está la certeza. Mirad la bienaventuranza cristiana, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El vituperio a causa de Cristo o por el nombre de Cristo. El creyente que sigue a Cristo tiene la bendición de llevar su vituperio. Leo Hebreos capítulo 13, versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. De la forma en que el Señor fue tomado, vituperado, escarnecido y llevado fuera de los límites de la ciudad para ser crucificado, nos llama a nosotros a salir a una experiencia semejante, no en el sentido tal vez de una muerte física, pero sí de ser capaces de, como Él, llevar su vituperio. En la prueba, en las dificultades, en las lágrimas, se va a manifestar el poder de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 10.
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y ahora nota esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas, la angustia, las dificultades nos hacen apreciar ¿qué cosa? Nuestra debilidad. Y nos damos cuenta que somos incapaces para superarlas. Pero la fuerza de Dios viene a nuestra ayuda cuando no tenemos nada y cuando estamos débiles. Hermanos míos, tenemos que pasar por la experiencia de preparación en la prueba para poder servir. Permíteme llamar tu atención a un ejemplo. Epístola a los Hebreos. Capítulo 11, versículos 24 al 26. Ese capítulo que se llama de los héroes de la fe, hay un párrafo aquí que tiene que ver con Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escucha ahora. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. De manera que Moisés estuvo siendo preparado para poder servir en medio de la prueba. La prueba permitía a Moisés una experiencia y una esperanza del galardón final que Dios le daría en su ministerio. Estate preparado a servir, pero estate preparado a sufrir. La bienaventuranza es evidente cuando tú estás sufriendo una dificultad. El Espíritu reposa sobre vosotros. La presencia de Dios manifiesta su gloria. Cuando tú vas al libro del Éxodo, notarás que cuando se levanta el tabernáculo, se erige el tabernáculo, los muebles se colocan en su sitio, la gloria de Dios vino y nadie podía entrar al tabernáculo. El Espíritu de gloria llenó también el templo de Dios, la iglesia, en el día de Pentecostés. Y ahora son los creyentes los que manifiestan la gloria de Dios en ellos. El sufrimiento evidencia algo, son hijos de Dios, y el Espíritu Santo de Dios habita ese nuevo santuario de Dios. Así que, si somos vituperados, estemos contentos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora, si el Espíritu reposa sobre nosotros, Dios está viviendo en plena comunión con su pueblo en los momentos del gozo, en los momentos de las lágrimas, en los momentos de las pruebas. Finalmente está la gracia. Ya que Pedro está escribiendo una epístola que tiene que ver con la gracia, tiene que estar presente en todo el parámetro en donde tú leas de la carta, tiene que estar presente la gracia. Hay un padecimiento que debe ser evitado, versículo 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hay problemas que traen padecimiento. Hay situaciones en donde nos podemos meter que trae una consecuencia mala. Dice Pedro, ninguno padezca por cometer acciones impías. Y esta advertencia está reiterada en la carta, capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados
y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La advertencia reiterada de la carta habla aquí, se concreta aquí en algunos aspectos. Primero, por homicida. Homicida no solamente es aquel que mata físicamente a una persona, sino el que aborrece a su hermano. En el Sermón de la Montaña, Cristo lo dejó muy claramente expresado. El que llama, usando palabras despreciativas para su hermano, ese es digno, es reo del mandamiento y de esta advertencia. Homicida. No puede matarlo físicamente, pero hay un corazón que si pudiese lo hubiera hecho. En segundo lugar, no padezcas como malhechor. Malhechor aquí significa el que hace maldades. En tercer lugar, no te entromezcas en lo ajeno. Esto puede revestir una amplitud muy grande. Entre otras cosas, el que critica y el que chismorrea. El chismoso está siendo instrumento en manos de Satanás para desprestigio de los hermanos y para producir dificultades entre los creyentes. Otros de los que andan entrometiéndose en lo ajeno son los que no quieren trabajar y buscan ser alimentados por la iglesia. Una advertencia seria. Haz raras las visitas a las casas de otros para que no se aborrezcan de ti y te saquen fuera. No te entromezcas. Si tú tienes un espíritu homicida en el sentido de despreciar la vida de otro, si tú tienes un comportamiento como malhechor, qué extraños es que padezcas y que tengas las consecuencias. Pero hay un privilegio que debe ser admitido, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Pedro enfatiza una identidad, cristiano. ¿Y qué es cristiano? Pues cristiano es aquel que vive a Cristo y sigue a Cristo. Cristiano es aquel que puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser cristiano es tener la experiencia de haber sido trasladado del problema del pecado al reino de Jesucristo. Ser cristiano es tener la esperanza suprema que es Cristo en uno mismo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. El cristiano vive en todo glorificando a Dios. Ahora las aflicciones utilizadas como prueba. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? El creyente es casa de Dios, en el sentido de que es miembro también de la familia de Dios. El Padre permite dificultades como medio de purificación. Versículo 10 de Hebreos capítulo 12. Para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad, permite las aflicciones. Esta fue la enseñanza de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido de distintas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que Pedro ofrece un contraste entre el juicio, es decir,
los problemas que vienen a la experiencia de vida cristiana y aquellos que no tienen a Dios. Si el problema, si el juicio, si la disciplina comienza en la casa de Dios, ¿qué ocurrirá con aquellos que no tienen a Dios? Y la enseñanza profética está presente en el versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde perecerá o aparecerá, mejor dicho, el impío y el pecador? No es que el justo se salve con dificultades, sino que se salva pasando por dificultades. Yo he oído este versículo interpretado de esta manera, que el creyente tiene que estar luchando permanentemente para no perder su salvación. Quiero volver a afirmar lo que es verdad dogmática y que es necesario entender y creer. La salvación no puede perderse, pero el justo se salva, llega a la presencia de Dios, a la experiencia de la gloria, pasando por dificultades. El creyente tiene que tener sus ojos en el final y no en el presente. Ahora, ¿cuál es el estilo de vida en la gracia en medio de la tribulación? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que es la conclusión a toda esa enseñanza anterior. Los que padecen por concesión de la gracia, como hemos mencionado en distintos lugares de esta serie, Filipenses capítulo 1, versículo 29, los que padecen no por el pecado. El remedio para el problema de la prueba en medio de una vida de santidad en lo que humanamente podemos llegar a alcanzar es encomendar la causa en las manos del Señor. De otra manera, encomiendan la causa suya, las pruebas y las dificultades al Señor y practican el bien en el tiempo presente. Dios quiere que entendamos bien esto y que con toda claridad asumamos que como creyentes tendremos dificultades en la medida en que vivamos en santidad, porque así fue la experiencia del Señor. Pero también deseo terminar con algo positivo. Estas tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La añoranza de la gloria es para que el que pasa por dificultades en esta vida presente y puede ver la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios, donde las lágrimas no están, las dificultades no están, las enfermedades no están, el pecado no está presente. Dios tiene para nosotros una proyección admirable para alentarnos en el tiempo presente, siempre corto, a que vivamos en la esfera de la gracia. Que Él añada sobre nosotros su bendición.